Mi querido Manuel Hernández Borbolla, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal, Jesús? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Un saludo. Bien, bien, gracias. Oye, pues vaya situación que se presenta con el caso Ayotzinapa ahora con la renuncia del fiscal del mismo y todo lo que se ha venido derivando, la filtración del fin de semana, el tema de los militares y las órdenes que se habían lanzado, que finalmente se caen, lo que declara hoy el presidente de la República, la molestia de Alejandro Encinas, este nado sincronizado para decir que Encinas es peor que Murillo Karam. Eh, ¿Dónde queda o qué lectura le das, mi querido Manuel, a lo que pasa en este momento con el tema Ayotzinapa? ¿Qué es lo que estamos viendo alrededor de Ayotzinapa, más allá de toda esta estridencia que de repente se genera? Sí, es evidente que hay una molestia muy grande de algunos sectores incluso dentro del gobierno de López Obrador, en el caso de los militares, porque no se haga justicia en el caso de Ayotzinapa, y también hay un interés del bloque opositor por tratar de reventar los avances que se habían logrado precisamente en este asunto. Vemos también una incapacidad y una reiterada operación política por parte del fiscal Alejandro Gertz Manero para operar por su propia cuenta sin dar explicaciones de varios de los temas más delicados del país que le ha tocado orquestar, y que de alguna manera pues sigue habiendo un pendiente histórico que ha ocasionado molestia de los padres de familia, como lo vimos ayer en las protestas, en donde de manera muy clara y contundente afirmaron ahí durante el meeting que si bien se había logrado avanzar un poco durante este sexenio a la hora de resolver el caso de Ayotzinapa, cuando llegaron hasta el punto de tocar a los militares, ahí parece que se ha trabado el asunto, se ha venido un poco abajo, y pues se han estado inculpando unos a otros sin que quede muy claro hacia dónde va a derivar todo este asunto. Puede acabar en un gran fiasco histórico, o también pues de manera satisfactoria, pero por los hechos recientes que hemos visto en las últimas semanas de filtraciones con olor a golpeteo político, con esta campaña en contra de Alejandro Encinas, que ha incomodado a muchos intereses dentro del ejército, pero también en otros lugares como la Fiscalía General de la República, entre otros. Pues hay toda una campaña para echar abajo los pocos avances que se habían logrado, y una campaña también mediática en la que muchos están pues tratando de todavía sostener la verdad, la infame verdad histórica de Murillo Karam y compañía, ¿no? Es increíble a qué nivel de podredumbre se ha llegado en los medios de comunicación de este país, que todavía hasta el día de hoy hay quienes siguen defendiendo a capa y espada pues ese asunto, demostrando pues a qué grado ha llegado la nostalgia del régimen neoliberal entre algunos comunicadores. Manuel, esta, ¿cómo llamarla? Esta situación que se vive en torno a Alejandro Encinas, ya lo mencionabas, al interior del propio gobierno, de la 4T, hay diferencias poderosas, diferencias profundas por el tema Ayotzinapa. ¿Hacia dónde crees que vaya esta investigación? ¿Hacia dónde crees que se dirija esta situación que tiene en este momento a Encinas en el ojo del huracán? Escuchábamos también abogados de militares decir, solamente hay acusaciones de un testigo protegido, Encinas está inventando. Veíamos a un militar señalado de participar esa noche en una entrevista que abrieron las puertas del campo para que pudiera tirarle Encinas. ¿Hacia dónde ves tú que va esta discusión? Está muy pantanoso el terreno. Yo creo que no es fácil hacer un pronóstico. Creo que la renuncia del fiscal Gómez Trejo fue un duro revés, porque al final de cuentas el caso de Ayotzinapa, que se venía trabajando en coordinación con los padres de familia, con la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, encabezada precisamente por Alejandro Encinas y demás, habían estado logrando lo que no se había hecho en el sexenio anterior, también con apoyo del GIEI, ahí con algunas diferencias, de repente precisamente la presentación del informe, y ahora se habla de que temas como la captura y la aprehensión de Murillo Karam y la forma en que se capturó a Murillo Karam fue uno de los factores que influyeron en la ruptura entre el fiscal Omar Gómez Trejo y la dirección de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, y que de alguna manera pues eso ha permeado en entorpecer la resolución de este conflicto, así como también pues las tardanzas y la burocracia que ha existido en torno a la extradición de Tomás Herón de Lucio, uno de los principales señalados de haber sembrado evidencia
importante para resolver el caso Ayotzinapa, y tal parece que pues Alejandro Encinas le ha tocado estar ahora sí que entre el espada y la pared, porque por un lado ha recibido fuego por parte de algunas filtraciones que evidentemente tenían la intencionalidad política de reventar y de ponerlo en una situación muy difícil con los padres de familia, por ejemplo, de los 43 de Ayotzinapa, ponerlo ahí contra la pared contra los mandos militares a los que se trata de enjuiciar. Y por otro lado, también algunas organizaciones de derechos humanos como el Centro ProDH por ahí emitieron un comunicado en el que ellos reiteraban que no era tanto culpa de los jueces encargados de liberar a algunos de los presuntos responsables del caso Ayotzinapa en los últimos meses, sino principalmente señalaban a las fiscalías. Entonces parece que en la fiscalía hay uno de los grandes atorones de este asunto y que se ha convertido en una batalla política entre algunos integrantes del proyecto de la cuarta transformación, que por un lado, pues el presidente López Obrador y el mismo Alejandro Encinas han estado empujando este tema, pero por el otro estamos viendo una resistencia muy grande de las élites militares a que uno de los suyos sea enjuiciado por poderes civiles, y esto se da precisamente en un momento en donde la discusión de la militarización y de la conveniencia de que se mantenga el ejército en las calles realizando tareas de seguridad, pues es un tema que se está debatiendo junto con el de la Guardia Civil y la transferencia al mando militar, ¿no? Entonces, de alguna manera, este caso Ayotzinapa, 8 años después, 8 años de impunidad, sigue dando de qué hablar porque de alguna manera evidencia la magnitud a la que se ha llegado la podredumbre en el Estado mexicano, que no nada más es el gobierno en turno, sino toda la estructura del Estado, fiscalías, ministerios públicos, jueces, políticos, legisladores, presidentes municipales, policías, ejército, es decir, todas las estructuras del Estado mexicano están involucradas de alguna manera en este caso que sigue dando de qué hablar 8 años después. Manuel, y aprovecho tu presencia. ¿Cómo opera? Ahorita decimos la Fiscalía. Hertz Manero es parte de este grupo, me queda muy claro, que impide que se esté avanzando en casos esenciales. Él asegura que es por una cuestión que se los entregan mal y demás, pero ya pasó con Nieto, ya pasó ahora con Encinas en temas muy sensibles. Cada caso que llega a la oficina del fiscal se detiene por una u otra razón. ¿Cómo funciona esta élite? Porque uno pensaría, ya no están en la presidencia de la República, pero siguen operando. Y siguen operando de manera clara, concisa, y siguen deteniendo precisamente investigaciones fundamentales para resarcir daños históricos como fue Ayotzinapa. Sí, hay todavía remanentes del viejo régimen neoliberal enquistados en posiciones clave del Estado mexicano. Y en el caso particular de Hertz Manero, yo la verdad no entiendo hasta qué punto está la relación entre él y el presidente de la República, porque por un lado vemos a un presidente López Obrador que habla de revocación de mandato en caso de que el presidente no cumpla con su labor, pero en el caso del fiscal, pues lo ha respaldado un día sí y otro también, ¿no? Por ahí uno que otro ligero reproche, pero en realidad pues ha salido a respaldar uno de los grandes lastres de este proyecto reformador de la 4T. O sea, la Fiscalía General de la República es un desastre. No sabemos lo que hace Alejandro Hertz Manero al frente de la Fiscalía. No rinde cuentas, no da entrevistas, no da conferencias de prensa. Vemos decisiones bastante polémicas y con un uso político de los aparatos de justicia, incluso para resolver litigios personales, como lo hemos visto pues, en los últimos 3 años. Y lo preocupante es que vaya a permanecer en este cargo otros 6 años más, porque acordémonos que estaba el cargo para ocupar la fiscalía es de 9 años, cuando ha sido uno de los grandes atorones en esta promesa de luchar contra la corrupción que se había planteado el presidente López Obrador desde la campaña y que utilizó como una bandera de política para encabezar su gobierno, que ha quedado a deber precisamente por la incompetencia reiterada de la Fiscalía General de la República, que otra vez más, así como ocurrió con el caso de Emilio Lozoya, que ha ocurrido con las inconsistencias en el caso de Rosario Robles, con estas liberaciones de presuntos responsables vinculados al caso Ayotzinapa y demás, pues sigue operando políticamente ahí entre las sombras sin rendir cuentas, y eso es un grave peligro para la fragilidad democrática
que está tratando de construirse en este país. O sea, recordemos que hubo un cambio de régimen político en la presidencia de la República, pero esto no quiere decir que los otros factores reales de poder que siempre han estado ahí hayan sido completamente derrotados o que se hayan transformado como por arte de magia, ¿no? Vemos todavía muchas resistencias en el poder judicial, en las élites militares, entre otros grupos, en los medios de comunicación, a un cambio de correlación de fuerzas en lo político, y de alguna manera pues todo esto se ve en el uso y en el manejo discrecional de temas clave, como lo es el caso de Ayotzinapa. Uno de los compromisos que el mismo López Obrador ha reconocido que ha faltado por cumplir de los 100 que se comprometió al inicio de su sexenio, es precisamente resolver satisfactoriamente el caso de Ayotzinapa, y cuando parecía hace un mes con la presentación de este informe que estaba muy cerca de conseguirse esa meta, pues ahora vemos que un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Mi querido Manuel Hernández Borbolla, como siempre, periodista de RT en Español, te agradezco tu generosidad con la octava y te mando un fuerte abrazo, Manuel. No, gracias a ti, Jesús, un saludo y por aquí andamos. Gracias. Oiga, antes de ir con lo de Andrés Manuel López Obrador, fíjese